Muy buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Enrique Valle Paramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Audiencias Virtuales Judiciales, Ley 2452 de 2025. La Ley 2452 de 2025 establece un nuevo paradigma del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, centrado en la oralidad como principio rector de las audiencias. Este modelo busca superar los excesos del positivismo procesal, promoviendo decisiones judiciales basadas en principios y valores con mayor transparencia, inmediación y flexibilidad. La oralidad permite que el juez asuma un rol activo en la práctica de pruebas y en la dirección del proceso, garantizando celeridad, equidad y tutela judicial efectiva, apoyada en el uso de tecnologías y en la argumentación jurídica orientada a la justicia material. Para la videoconferencia del día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Manuel Padilla García, abogado, doctorando en Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, especialista internacional en Derecho e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Constitucional por la Universidad de Cartagena y la Universidad Libre de Cartagena, acreditado en el curso internacional avanzado de Derecho Constitucional del Instituto de Altos Estudios Judiciales de Iberoamérica, formador en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en los módulos de Tecnologías de la Información y Comunicación y Conciliación, catedrático universitario en Derecho Laboral, Procesal Civil, Derecho Constitucional e Inteligencia Artificial. Es conferencista y escritor. Recientemente publicó los libros Estudio de casos prácticos recurrentes en el derecho laboral, El desafío vigente y Novedades en el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, Ley 2452 de 2025. Actualmente es juez primero laboral del circuito de Cartagena. Doctor Padilla, bienvenido. Es un gusto contar con usted en esta actividad. Tiene el uso de la palabra. Doctor Juan Manuel Garavito Pachón, buenos días a usted como representante de la Escuela Judicial para este evento. Quiero iniciar agradeciendo al Consejo Superior de la Judicatura y en especial a nuestra Escuela Judicial, a su directora y a todos los servidores judiciales que se encuentran conectados a esta conferencia y que posteriormente la verán en retransmisión a través de las distintas plataformas de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, su participación y el interés que siempre tienen en nuestras capacitaciones y en el modelo pedagógico de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Qué oportuno, doctor Juan Manuel, que tengamos este espacio ya justo finalizando el año 2025 para hablar de una nueva ley que iniciará, como bien ustedes lo saben, el 2 de abril del año 2026. Me estoy refiriendo al nuevo Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, Ley 2452 del año 2025. Y qué oportuno que tengamos la posibilidad de hablar de las audiencias y en especial de un tema de conversación que quiero traer a colación con la cual pretendo socializar toda esta conferencia. Y es una pregunta que voy a denominarla tipo ancla, y es: ¿quién es el juez del Código de Procedimiento del Trabajo, Ley 2452, y en especial quién es el juez de las audiencias en ese nuevo Código de Procedimiento del Trabajo? Y voy a tratar de hacer una pequeña presentación de la diferenciación entre un código y otro, porque para nadie es un secreto que nuestro actual código, es decir, el que tenemos desde hace casi 70 años, pues como bien lo han dicho en distintos eventos académicos, ya era tiempo de que pudiera ser cambiado. Pero quiero hacer énfasis en esto. Ese es un código que en su momento fue de avanzada. Y creemos entonces que en este nuevo código, el de la 2452, debemos encontrar también un código que sea de avanzada. Pero cuando hablamos de avanzada, ¿qué estamos hablando realmente? Primero, estamos hablando de un código que apertura su disposición al mundo de las tecnologías, eso sería cierto, pero también un código que imprime y demanda de los operadores de justicia e incluso de los abogados un nuevo rol. Vamos a verlo. Primero,
Si nosotros revisáramos en ese código el artículo 76, y estamos en la parte introductoria, tendríamos que ver que hay un mandato expreso, nunca antes visto en ningún otro código, que es un llamado a la acción en materia de la implementación de la automatización. Se trata ya no solo de decir, como lo establece el artículo 95 de la ley 270 o de la 2430, de que la tecnología tendrá que ser relacionada y puesta en marcha por el Consejo Superior de la Judicatura en el mundo del derecho procesal, sino que ahora nuestro nuevo Código de Procedimiento del Trabajo incluye, desarrolla y obliga de que las automatizaciones, esas que reglamentará posteriormente el Consejo Superior de la Judicatura, serán una realidad. Pero incluso si nos quedáramos en este segmento de lo que propone este nuevo código en armonía con la tecnología, tendríamos que ver otras evidencias que quedaron contempladas en el código que podrían sustentar la idea de que hay un procedimiento de avanzada. Uno, el reparto nacional. ¿Cuánto se ha discutido? Seguramente ustedes han sido testigos en otras áreas del derecho, en especial la del procedimiento civil, sobre la posibilidad de que se aplique el reparto nacional. Quizás las horas de discusión son muchísimas, pero hoy en el procedimiento laboral, o por lo menos lo que entrará en vigencia a partir del año 2026, exactamente el 2 de abril, que es la fecha en la que entrará en vigencia nuestro nuevo Código de Procedimiento del Trabajo, para los procesos que se presenten a conocimiento de los jueces a partir de ese momento, aclarando entonces de que los procesos presentados hasta justo antes de que entre en vigencia la ley, pues se le seguirá aplicando la ley vigente. Incluso la ley establece que tendrán que resolverse, como en efecto sería propio del principio de legalidad, con esa normatividad hasta que se concluyan todas las etapas ordinarias y extraordinarias. Muy bien, reparto nacional. Es una figura extremadamente interesante porque permite, entre otros propósitos, de alguna manera ponderar las cargas administrativas en materia de distribución de procesos que es sabido que en algunas partes del país, algunos jueces laborales, por ejemplo Bogotá, por ejemplo Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, sus promedios digamos, si se puede decir, de inventarios, que es una palabra más comercial que no propia para usar en el lenguaje jurídico, pero las cargas procesales de expedientes demandan una ocupación extremadamente compleja y alta. Y obviamente, pues por un tema de mercado, porque el derecho laboral y los procedimientos laborales se mueven al ritmo de cómo se mueve la economía, tenemos otras partes del país donde quizás este número de procesos es significativamente nada más que menor o proporcional al mercado laboral de donde ese juez esté asignado. Pues qué bueno que una norma como el reparto nacional, para simplemente justificar esta idea de la incorporación de la tecnología como un mecanismo de mostrar un código avanzado, ya hoy es una realidad. Pero no solo esto, fíjense que incluso en materia de la asignación de la competencia por el factor territorial, incluimos un nuevo elemento y es digamos, la identificación de un factor territorial digital. Lo voy a volver a repetir porque quizás es un término que está en construcción y no estemos muy familiarizados con él. El domicilio, el territorio generalmente se asigna o se establece por el domicilio del demandado, por el lugar donde se prestó el servicio. Esos han sido los dos elementos estructurales que han definido siempre la competencia por el factor territorial. Pero hoy, y ya con esto voy cerrando y redondeando esta idea de las novedades, de alguna manera tecnológicas que invitan a la idea de que es un código de avanzada y se sustentan por lo que quedó escrito digamos, en la legislación, podemos ver que hoy en materia, por ejemplo, digamos, de la determinación de esa competencia territorial, veríamos, por ejemplo, que el lugar de donde se envía el correo asigna una competencia territorial en materia de seguridad social. Esto va a permitir, esto va a permitir que en aquellos casos de la seguridad social no siempre sea competente el juez de donde se agota la reclamación administrativa cuando se opte por el agotamiento, que valga decir que no es obligatorio a partir de este nuevo código, sino que ahora va a ser competente el juez de, más allá incluso del domicilio de la entidad demandada, también el juez del domicilio de donde se remita esa eventual reclamación cuando se opte por la vía de la reclamación. Es decir, y voy redondeando para que hagamos una idea de lo avanzado que es esto. Habrá un domicilio electrónico que va a ser relevante y es que ese va a determinar la competencia de los jueces en materia de seguridad social cuando éste simplemente manifieste que el domicilio de donde se envió el correo electrónico corresponde o es igual al domicilio donde se encuentre el reclamante.
Esto va a permitir, y lo he visto yo con mucha, digamos, optimismo, esto va a permitir que los jueces de las provincias, un término que quizás puede sonar, digamos, un poco incómodo, pero los jueces que no sean de los centros de capitales geográficamente distinguidos, como en el caso de las grandes ciudades, que es donde se encuentran ubicados los domicilios de las entidades de seguridad social, ahora no van a ser de competencia exclusiva de ellos los procesos de seguridad social. Y me refiero a todos aquellos procesos, por ejemplo, de reclamación de derechos por pensión de sobreviviente, que son bastante, digamos, concurrentes, en que uno observa que es reclamante normalmente no está dentro, posiblemente no está dentro de la circunscripción territorial que tenemos los jueces de las grandes ciudades. Y eso va a permitir que los jueces que no estén ubicados en esas grandes ciudades puedan, por el factor territorial, porque es una competencia especial, es decir, esa competencia no tendría que entrar en discusión con la del domicilio del demandado, porque esa especial fue creada específicamente para cuando el reclamante remita el correo electrónico en el cual establezca el vínculo de reclamación o de petición de derecho, como ahora se denomina, reclamación de derecho, y eso va a permitir que se asigne la competencia a los jueces que no están en las grandes urbes de la ciudad, de las ciudades del país. Entonces, eso va a ser muy importante porque aquí marca, si me lo permiten decirlo, un antes y un después en la incorporación de elementos distintivos. Y yo creo que aquí vamos ya redondeando esta idea, porque si es un código de avanzada en lo técnico, en lo tecnológico, entonces también necesitará recursos humanos y esta frase creo que ahora va a ser bastante importante que la tengamos en cuenta porque este código va a necesitar entonces un enfoque de jueces que aun cuando seamos los mismos, estos jueces tendrán que tener a lo mejor otras características. Y esto es lo que pretendo ahora entonces, de alguna manera, demostrar. Aquí tengo una presentación que quiero compartir con ustedes, normalmente para que ustedes puedan hacerme seguimiento. Entonces, lo que quiero acá significar es que en verdad que la pregunta teórica es, ¿quién es ese nuevo juez laboral? ¿Quién es ese nuevo juez laboral a partir de lo que está en el código, no a partir de lo que quizás entendemos por la significancia sustancial de ese juez laboral que enfrenta los conflictos jurídicos, sino por lo que el mismo código estableció? ¿Y por qué? Porque en la dirección del proceso y en los artículos 328 y 329, ahí encontramos unos elementos como la tutela judicial efectiva y el principio de concentración de audiencia y los principios, por ejemplo, de economía y gratuidad en la administración de justicia. Pero en este artículo tercero que quiero compartir con ustedes, quiero comenzar a estructurar quién es el juez laboral que debe ir a las audiencias, que debe estar en contacto en la inmediación y también colocar de presente en esta discusión, por supuesto, si las audiencias se convierten dentro del derecho laboral en un marco teórico que podemos llamar de principios. Entonces, fíjense ustedes que quiero compartir esta información porque me gustaría incluso leerla textualmente, ya que en su contenido hay mucha relevancia. Por ejemplo, miren que el mandato obliga que el juez asumirá como un deber la dirección del proceso, pero aquí vienen las claves, es adoptando, es decir, tiene que haber un comportamiento en el juez que le indica a la sociedad que él ya incluso per se, personalmente, ha tenido un replanteamiento funcional sobre lo que debe hacer en el proceso, porque él debe adoptar medidas necesarias para garantizar nada más y nada menos que el respeto a los derechos fundamentales, que es nuestra categoría, digamos, jurídica de mayor conservación en el Estado Social de Derecho. Y qué bueno que un juez dentro, y esto es muy importante, dentro de un proceso ordinario, deba tener entonces, como lo decía el 49 de nuestro actual código, como lo dice el 49 de nuestro actual Código de Procedimiento del Trabajo, es un juez que garantiza los derechos fundamentales, es decir, es un juez que tiene un comportamiento frente al Estatuto Sustantivo del Trabajo, frente al Estatuto de Procedimiento del Trabajo y frente a nuestra Constitución Política exactamente igual. Es un juez garante de derechos fundamentales. Pero la norma adiciona en esta idea digamos, de ser contemporánea, en esta idea de ser de avanzada, adiciona algunos elementos que vale la pena acá distinguir. Por ejemplo, fíjense ustedes que el juez está obligado a aplicar, no a socializar, no a discutir, las tiene que aplicar. Es decir, las tiene que aplicar a los casos concretos. Es más, se me ocurre pensar que incluso demanda a la sociedad de que el juez diga cómo aplicó o no esas medidas concretas de
justicia retributiva, justicia compensatoria, justicia restaurativa, justicia terapéutica. Y quiero comenzar por esta porque lo hemos discutido muchísimo. ¿Qué tal la importancia de aplicar la justicia terapéutica en aquellos casos donde, por ejemplo, si nos vamos al artículo 300 de este código que habla sobre los procesos especiales o los otros fueros, como se han denominado? Ahí se encuentra el fuero de acoso laboral, el fuero de prepensionado, el fuero de salud, el fuero de invalidez, el fuero derivado de lo que hemos denominado el fuero circunstancial. Son procesos que se siguen por las rutas de los fueros especiales o los fueros que tradicionalmente conocemos, como es el fuero por reintegro, por aforado o permiso de despido, permiso de autorización para despido de aforado, que se siguen por un trámite, vamos a mirarlo un poco más adelante, sui generis, más reducido, con unos periodos de tiempo más concretos, a diferencia de lo que es el procedimiento ordinario. Pero sin hacer esa distinción del procedimiento ordinario y los especiales, la pregunta sigue siendo que el juez en sus decisiones está obligado a ser diferente porque ahora la norma lo obliga a que tenga que aplicar fórmulas de justicia retributiva, compensatoria y todas las que ustedes ven ahí. Por ejemplo, yo decía que es bueno pensar en una justicia terapéutica cuando estemos enfrentados a un proceso especial de acoso laboral o un proceso especial de salud. En estos dos temas, por ejemplo, la jurisprudencia recientemente y en especial la de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido hablando de elementos que antes no teníamos en la discusión. Por ejemplo, solamente en fuero de salud estamos hablando, o fuero de invalidez para ser más teórico y técnico, estamos hablando de los ajustes razonables, circunstancias que permitirían que figuras como, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar en la inspección judicial, que casi no lo estamos utilizando recientemente, ahora con este nuevo código podríamos preguntarnos si el ajuste razonable no dependerá de que yo vaya a la empresa junto con un equipo interdisciplinario, porque a la final el juez tampoco va a saber cuál es el ajuste razonable, sino el equipo interdisciplinario como un psicólogo, como por ejemplo si es un tema osteomuscular, podríamos ser con un fisioterapeuta, es decir, una persona que acompaña al juez en esa inspección judicial y que pueda observar cuáles son los ajustes razonables que realmente se deben proponer dentro de una sentencia que implique, por ejemplo, funciones terapéuticas. O qué mejor, por ejemplo, se me ocurre pensar en un caso de acoso laboral donde hemos visto que el comportamiento del demandado requiere más que una sanción económica, más que la aplicación de digamos, una condena monetaria, también se requiere una prevención social. Yo creo que reconociendo pues nuestro derecho totalmente punible como en efecto lo es, y en el que naturalmente solamente reconocemos en Colombia los defectos que provengan de un perjuicio que esté debidamente acreditado, tendríamos que decir, y esto es importante, que para el caso de una justicia terapéutica podemos estar pensando seriamente en un derecho preventivo, podemos estar pensando en un modelo, digamos, no diferenciado, pero sí complementario, en la idea esa funcional, que el derecho sirva no solamente para reparar quien demanda, sino para prevenir los perjuicios de quien no demanda, pero que también se encuentra expuesto a los mismos riesgos. Y fíjense ustedes que el mismo artículo tercero nos va diciendo más cosas. Por ejemplo, dice que se debe garantizar ese principio de razonabilidad, que yo he venido sosteniendo que es una idea de derechos humanos, es una idea elevada digamos, de aplicar la Convención Interamericana, pero a los casos concretos. Pero quiero ya irme a las audiencias, porque aquí tenemos que hacer un énfasis en ello, porque es, digamos, nuestro tema que concita la atención el día de hoy. Y es el tema de las audiencias, porque el artículo 123 de nuestra ley 2452 plantea una idea de oralidad que vamos a tratar de asimilarla al tema de principios. Nosotros sabemos hoy, esto no tiene discusión, que los principios son mandatos de optimización y que generalmente su estructura no se comporta como una regla en el sentido de que no tiene ningún tipo de sanción en el incumplimiento de la causa que da lugar a la aplicación de la regla. Digamos que los principios, como por ejemplo la vida, la dignidad humana y el derecho al trabajo y otros más, potencializan, digamos, esquemáticamente hablando, la idea social las que el conglomerado tiene con respecto a qué más quiere. Quiere más vida, más seguridad, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro código, pues obviamente, como es un código de procedimiento, tendríamos que tomar en cuenta esa principialística, pero por ser de procedimiento también debemos incorporar algún tipo de sanciones. Fíjense ustedes que seguimos con el modelo de que existe por regla general una idea de oralidad dentro de nuestro código, con la exclusión de ciertas actividades que deberán estar por fuera de esa oralidad. ¿Qué está por fuera de la oralidad? Sería la pregunta, porque por regla general
el diálogo más importante en el procedimiento del trabajo tiene que ser la audiencia, tiene que ser el momento donde el juez se encuentre con las partes y ahí ocurran cosas importantes. Las cosas importantes deberían ocurrir ahí. Tanto es así que incluso una vez presentada la demanda y la contestación, en la audiencia obligatoria yo puedo afinar, ajustar esos hechos, esas contestaciones, esas excepciones, lo que significa que el respeto por la audiencia y la relevancia de la audiencia, el diálogo que ahí ocurre, es de mayor relevancia que incluso los actos de parte o de demanda y contestación. Por ejemplo, fíjense ustedes que para simplemente repasarlo, están por fuera de la oralidad solamente los autos de sustanciación, esos que no tienen ninguna carga procesal, o las que resuelven asuntos procesales sustanciales, sino que simplemente impulsan el proceso. Los interlocutores no susceptibles de apelación, los interlocutores que se dicten antes de la audiencia inicial y el que resuelva sesiones de mérito en el proceso ejecutivo, como obviamente la discusión que tenemos a nivel nacional con el 275, si en efecto cuando se presenten excepciones que requieran prueba, ahí sí vamos a la oralidad. Es decir, que ustedes saben que existe una pequeña confusión en cuándo vamos a excepciones con oralidad y cuándo vamos a excepciones contra el mandamiento de pago sin oralidad. Pues la regla sería que solo cuando se requieran prácticas de prueba nos vamos con oralidad y cuando no se requiera nos vamos con escrituralidad. Pero bien, continuemos porque miremos a ver qué pasa entonces digamos, en las audiencias, porque si demandamos un juez que debe ser diferente en las audiencias, pues entonces demandaríamos una preparación diferenciada en las audiencias. Y fíjense ustedes que el código sí, aquí digamos que se rompe esa cadena de idea de que los procesos se van fijando las fechas en la medida en que va llegando. No, porque recuerde que este código establece una categoría de relevancia. Y cuando establece la categoría de relevancia, por ejemplo, bastaría irnos al artículo 19 del nuevo Código de Procedimiento de Trabajo, lo que regula el 19 y el 20, que regulan la audiencia especial de conciliación, porque recordemos que en este código la conciliación tiene, digamos, una autonomía que está por fuera incluso de la audiencia obligatoria, o que incluso se puede seguir por esas mismas reglas, pero que está por fuera de un proceso digamos, contencioso. Y digamos que hoy tenemos entonces o digamos, a partir del otro año tendríamos en práctica una conciliación que es autónoma, es decir, que los ciudadanos pueden llegar a un juez y decirle, señor juez, requerimos que usted nos abra un espacio exclusivamente para la conciliación. Por supuesto, eso no significa que el juez no tenga que entrar a revisar, y esto es muy importante que se digan los elementos de esa conciliación. Porque ustedes saben que nosotros estamos en un derecho que a su vez tiene, digamos, algunas particularidades, y una de esas es que la conciliación no puede, primero, afectar derechos mínimos irrenunciables y ciertos, y segundo, que esa conciliación no se convierta en un instrumento para defraudar derechos de terceros. Entonces, esa conciliación, por ser un proceso ahora autónomo, no significa que es automática. Tiene que ser aún así un acto meditado por parte del juez. Y en esa conciliación, que es donde gran parte de esta conferencia me quiero quedar, porque ahí van a verse, bueno, y en la audiencia de trámite y juzgamiento, cuando llegamos a sentencia, pero más en la de conciliación, ahí vamos a ver algunos, digamos, exigencias que el nuevo código le impone al juez en las audiencias. Pero fíjense ustedes que este manejo de fecha y prioridades tendría que ser matizado porque los procesos, digamos, de fuero y los otros fueros, en especial del artículo 300, cuando lo que se pretenda sea el reintegro, esos procesos en particular va a tener, y lo dice el mismo código, alguna preferencia, como también lo va a tener la preferencia de la audiencia de conciliación. Pero insisto, no es una audiencia de conciliación automática en la que las partes vengan simplemente a obtener el visto bueno o la aprobación notarial por parte del juez. No, es una audiencia en la que el juez sigue teniendo ese rol protagonista de garante de derechos fundamentales, primero para que el contenido de la conciliación no resulte vulneratorio de otras garantías y segundo para evitar el fraude a tercero. Entonces, ese artículo 19 y ese artículo 20, ahí vamos a encontrar una de las primeras audiencias extrañas y novedosas en el procedimiento laboral que van a aplicar a partir del otro año, porque ese procedimiento de conciliación también se surte en la audiencia, pero tendríamos que ya mentalmente tener una especie, si me lo permiten, de ubicación de prioridades. Entonces estarían, digamos, en los temas ordinarios, sin meter los asuntos constitucionales de habeas corpus y tutela en su orden, sino que tendríamos que en los asuntos ordinarios la conciliación darle algún tipo de prioridad. No, tenemos que darle prioridad. Y posteriormente los asuntos de los cuales se pida simplemente reintegro, que van en la misma prioridad que van a tener los procesos de fuero que siempre han tenido alguna prioridad,
dentro de nuestro procedimiento. Ahí están los del artículo 300 y están los del 293 al 298 de nuestro Código de Procedimiento de Trabajo, que expresamente disponen esa caracterización de procesos especiales, ya sea de fuero derivados de la convención colectiva o de fueros derivados de la situación personal en la que se encuentra el trabajador. Por ejemplo, la madre en estado de embarazo o la madre en lactancia, en efecto. O, por ejemplo, las personas con afectaciones de salud, el prepensionado, el fuero circunstancial y, insisto, el acoso laboral. Entonces, cuando estemos frente a esto, tendríamos que también ser conscientes que los jueces tenemos, digamos, un tiempo para hacer estas audiencias, porque las audiencias no se hacen solas. Que todos sabemos que las audiencias tienen que ser preparadas y eso es un acto de mucha responsabilidad. Pero el solo ubicar, digamos, el solo tener en cuenta para su preparación esta ubicación en cuanto a grados y relevancia, yo creo que va a ser muy importante. Pero vamos a concentrarnos un poquito en la audiencia del 258, hoy llamada audiencia 77, que es la audiencia obligatoria, porque ya una vez vencido el término para contestar la demanda o la reforma, si las hubiere, o incluso la demanda de reconvención, fijamos fecha para la audiencia obligatoria de conciliación. Ahí hay algunos elementos que son novedosos, que vale la pena socializar con ustedes. Esos elementos vale la pena que acá se observen con mucho cuidado, porque creo que de ahí vamos a responder a esta idea de quién es ese nuevo juez. Recordémonos que si volvemos acá a esta diapositiva, nos estamos preguntando quién es el nuevo juez, quién es ese juez que va a aplicar ahora, en el caso concreto de esas fórmulas de justicia diferenciadas, ¿no? Recordemos que cuando el proyecto de ley se presentó, se hablaba simplemente de un enfoque muy específico, en especial de género, pero ahora el artículo 3 nos está hablando a nosotros de que el juez deberá aplicar diferentes enfoques, en especial cuando la norma dice enfoques diferenciales, y yo creo que está inclusive siendo tan novedoso que nos aperturamos a nuevos enfoques que están próximos a llegar al derecho colombiano, y además porque esto está pasando muy rápido. ¿Qué pensar, por ejemplo, en el tema de tecnologías? ¿Cómo estamos hablando ya posiblemente de un enfoque tecnológico, producto de la brecha digital que existe en Colombia y producto de que gran parte de este código se estructuró bajo la idea después de lo que ocurriera en el decreto extraordinario 806 del 2020? Pero fíjense ustedes, valga la pena decir, y hago aquí un paréntesis, este código, previendo esa brecha digital que puede precisamente denominarse para el tema de los enfoque tecnológico, también dice que se deberá garantizar que quienes no tengan acceso a la administración de justicia por los medios tecnológicos deberán entonces contar con un procedimiento que sea completamente diferenciado, escrito para ellos posiblemente. Pero fíjense que eso habría que mirarlo en su dimensión correcta, porque nuestra especialidad laboral está enfrentando cambios de manera drástica. Ustedes ya saben que en gran parte del país estamos aplicando SIJUT, que es el nuevo sistema de integración y unificación de procedimientos, que entre otras cosas es la puerta de entrada, válgalo decir, digamos, de un gran concepto que se denomina expediente electrónico. Y eso lo estamos haciendo en una de las especialidades más sensibles. Yo creería que después del derecho constitucional, el derecho laboral sigue siendo una especialidad con una alta sensibilidad humana por el tipo de conflictos que ahí se están discutiendo. Y ahí es donde justamente el Consejo Superior de la Judicatura, en acuerdos internacionales con el Banco Interamericano de Desarrollo, encontró, digamos, un buen escenario para que los jueces laborales comenzáramos a utilizar un aplicativo que permite el logueo de los abogados, permite que las providencias se puedan en tiempo real saber exactamente lo que está ocurriendo. Siempre te van a llegar tus respectivas alertas al correo electrónico que estés logueado. Esto es lo más cercano y es en buena medida el buen inicio de lo que muchos de ustedes ya sabemos que nos vamos a comprometer a hacer, y es el expediente electrónico. Un expediente electrónico que por demás en Colombia tiene, válgalo decir, tiene, digamos, buen contexto para que se pueda dar, porque digamos que la aplicación de todo expediente electrónico parte de que la justicia se encuentre digitalizada, y en buena medida hoy, quizás algunos con algún mejor protocolo que otros, pero en buena medida todo nuestro sistema judicial hoy está digitalizado, cosa que no pasó en otras partes del mundo. Yo quedo sorprendido y siempre se lo dije al Consejo Superior de la Judicatura en su momento, que me parece importante el salto que hayamos dado en Colombia, y este código, además de que reconoce, porque esa es la regla general, aplicar la audiencia de manera remota, aplicar el expediente electrónico y todo lo demás que hemos hablado, también obliga a dos cosas. Uno, materialmente, reconoce la diferenciación entre los que tienen acceso a los medios tecnológicos o no,
o incluso, fíjense ustedes que obliga que el juez, y esto es muy importante que se sepa, el juez siempre deba hacer las audiencias en su despacho, lo cual garantizará que en el evento en que las partes, aún ya habiendo tenido medios tecnológicos, pero el día de la audiencia no lo tengan, por lo menos se puedan desplazar al despacho. Y fíjense ustedes que este enfoque tiene unos alcances pragmáticos bien interesantes. Por ejemplo, hablando de la sentencia escrita en primera instancia, que es una novedad bastante, digamos, relevante para algunos casos en los que se amerite por la complejidad del asunto tener sentencia escrita, debemos recordar que la causal para poder dictar sentencia escrita, además de la complejidad del asunto, es que las partes no tengan acceso a los medios tecnológicos o que el mismo juez diga que para ese día en el que va a proferirse la diligencia tuvo algún tipo de problema, alguna falla. Por ejemplo, esto lo vemos con mucha frecuencia. A veces estamos en la audiencia obligatoria, perdón, a veces estamos en la audiencia de trámite de juzgamiento, eso está pasando hoy, eso es normal que ocurra, y por alguna razón tenemos una falla técnica. Y en esa falla técnica lo que va a permitir ahora en este nuevo código es que yo profiera sentencia escrita, que es la segunda forma por la cual se debe optar por esta vía, que la debo proferir en términos no mayor a 10 días e incluso si alcanzo en ese tipo de audiencia a decir el sentido del fallo, maravilloso. Si no, por el mismo tema, el mismo problema tecnológico, pues simplemente lo advierto en la decisión escrita que no se alcanzó a, por ejemplo, a indicar las razones del fallo por el tema tecnológico. Entonces, si nos vamos a esa audiencia inicial, a esa audiencia obligatoria de conciliación, ahí hay elementos muy importantes que no se pueden perder. Los tradicionales que siempre conocemos, pero esto que quiero acá compartir en la diapositiva es completamente novedoso. Por ejemplo, fíjese, si alguno de los demandantes o demandados se encuentra en imposibilidad de ejercer su capacidad legal, digamos que deberá concurrir quien lo represente formalmente o ya venimos aquí incluyendo lo que dice la 1996 del 2019, la persona de apoyo, que quizás es una buena lectura, lo quise traer y compartir con ustedes porque está sintonizada con esta presunción de capacidad, pero también sintonizada para aquellos eventos en los que se requiera la persona de apoyo designada por el juez de familia para que represente a esas personas. Y seguimos con una novedad. Si antes de la hora señalada para la audiencia alguna de las partes presenta pruebas siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será fijada dentro de los 5 días siguientes a la fecha inicial, sin que pueda haber otro aplazamiento, salvo solicitud de ambas partes por tener ánimo conciliatorio. Es decir, ni siquiera porque quieran suspender el proceso per se, sino porque la solicitud debe estar motivada en que se tenga ánimo conciliatorio. Yo quiero advertir acá lo siguiente. En este artículo 258 también vamos a encontrar nuevamente lo que dice el artículo 3º, y es que el juez ahí, ojo que esto es muy importante, ahí en esa audiencia es donde debe presentar lo que él anticipó una vez leída demanda y contestación de cuáles serían, según su criterio, bajo esas fórmulas de justicia que establece allá el artículo 3º. A ver, repitámonos, no solamente bajo las nuevas fórmulas, sino inclusive atendiendo los enfoques. Ahí en esa audiencia deberá entonces presentar esas fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, con el único fin, ahí lo dice la norma, de concertar medidas de reparación. Y viene algo muy importante, porque es que esto es totalmente novedoso. Sobre esto creo que apenas esta conferencia anima a que incluso tengamos como una intención de socializar las novedades tan sustanciales que existen en un código de procedimiento del trabajo como el del procedimiento del trabajo que estamos conversando, ley 2452. Porque fíjense ustedes que ahí deberá concertarse la reparación. Y esa reparación, si nos vamos nuevamente al artículo 3º de ese Código de Procedimiento del Trabajo, tiene que ser garantizada bajo el principio de razonabilidad, lo cual significa que esa reparación obliga, y aquí quiero ser enfático con esto, obliga que el juez laboral sea un juez que conozca mínimamente el estándar de reparación que concerta nuestro código. Por ejemplo, nuestro nuevo Código Sustantivo del Trabajo o nuestro Código Sustantivo del Trabajo con la reforma de la 2466, por ejemplo, cambia los topes de liquidación en materia de contrato de trabajo término fijo, contrato de trabajo término indefinido, contrato de trabajo por obra y labor. Incluso trae unos cambios sustanciales en la distribución de los dominicales permanentes, las horas extras. Todo esto deberá concertarse como un mínimo sobre el cual no podrá el juez plantear otro tipo de reparación distinta, porque esa reparación por lo menos es la legal y mínima, pero incluso
si nos vamos al artículo 3, cuando nos habla del principio de razonabilidad y nos habla del principio de igualdad de compensación, de igualdad por compensación, corrijo, nos está hablando desde una órbita, permítame decirle, internacional, que voy a denominarla como seguramente ustedes la conocen, una órbita convencionada del derecho, lo que significará que cuando el juez le estén obligando a que concerte medidas de reparación, tendrá que tener en la cabeza al menos esta idea que la reparación es un vestido que se le hace a la víctima, pero no de cualquier tipo de vestido, sino que es el vestido mejor confeccionado a la medida de la víctima, porque es un vestido que solamente es para ella. Es decir, es un vestido que no lo va a poder transferir a nadie. Permítanme la metáfora y abusar un poco de ella, pero lo hago con el objetivo de que la reparación es una reparación, la mínima legal, y la segunda es la subjetiva derivada de la condición propia de la víctima, porque estamos frente a un juez que reconoce los enfoques diferenciales. Por lo tanto, al reconocer los enfoques diferenciales de la víctima producto de un acoso laboral en su condición de mujer indígena o mujer que haga parte de grupos LGTBI, por ejemplo, tendrá que ser diferenciada a, digamos, mujer víctima de conflicto o mujer víctima de despido, mujer víctima de discriminación que tenga otras características. Me parece que volvemos a un punto esencial. Ustedes saben que yo con la escuela judicial he tenido la oportunidad de ser formador en materia de conciliaciones, por ejemplo, y por eso es que he querido hacer tanta fuerza en esta audiencia de conciliación, porque, insisto, además porque lo reflejo en mi práctica personal, nuestro despacho incluye muchas horas a la conciliación y lo hacemos con el mayor respeto a los hechos del proceso, pero ahora no solamente nos obligamos a hacerlo con el mayor respeto de los hechos, es decir, que cuando se vaya a la audiencia, esto parece que suena de perogrullo decirlo, pero el juez debe tener muy claro cuáles son los hechos de la demanda, los hechos de las exenciones, los hechos de la contestación y además hacer un baneo de las pruebas documentales que hasta este momento las partes han ofrecido, que podemos denominarlo anexos de demanda y anexos de contestación, porque eso es lo que le va a permitir al juez que pueda estimar fórmulas de justicia y eso es lo que le va a poder servir de insumo para poder estimar fórmulas de justicia compensatorias, retributivas, restaurativas y o terapéuticas, entre otras cosas, porque fíjense ustedes que ese juez tiene que reconocer un ecosistema jurídico, por ejemplo, cuando estamos hablando de lo terapéutico, en la cual incluso pueda, para un caso como esto, se me ocurre pensar, tener invitados especiales a la audiencia que no sean sujetos procesales. ¿Qué se me ocurre a mí pensar? En esto tenemos que ser completamente creativos, pero podría ser el caso en el que yo invite, por ejemplo, a la EPS para que a través de su programa por decirlo, su programa psicosocial pueda, digamos, tomar lectura de lo que está ocurriendo en el proceso y no tiene que ser, aquí tenemos que ser también un poco, esto incómodo de decirlo cuando viene de un juez laboral, pero aquí no, lo que nos está, digamos, lo que nos está obligando la norma es a una reconstrucción de la sociedad a través del acta de conciliación, lo que significa nada más y nada menos que la conciliación posiblemente sea un acto en el cual ya tengo que hacerle seguimiento. No es no es un acta en la cual yo digo uno menos y me voy para el próximo expediente. Yo creo que la lectura de esto, por supuesto, coloca una discusión en un nivel de responsabilidad, porque yo creo que nos estamos, insisto, es la segunda vez que lo digo, acercando más a la idea de un derecho con tintes, si me lo permiten decirlo, preventivos y no tanto como punitivos, como radicalmente punitivos como el que tenemos hoy. Lo que hacemos hoy con las conciliaciones, habría que decirlo, tendría que replantearse. Hoy lo que hacemos con las conciliaciones es decir, este caso hoy se acaba, hoy se archiva, casi que en todos los autos de conciliación que se profieren en mi despacho, y lo he visto en muchos otros despachos, que lo que generamos son esta idea de una ejecución instantánea a través de que el demandado a lo mejor se obliga a pagar en varias cuotas, digamos, la suma de dinero acordada, pero a la final va a llegar un momento en que esas cuotas se van a, por supuesto, va a llegar el vencimiento y hasta ahí llega el expediente. Pero acá hay un componente que me gustaría, doctores, y espero que los jueces laborales me reciban y los empleados de los despachos laborales me reciban con mucho cariño esto. ¿A qué nos está invitando el código? Nos está invitando a la recomposición, a la reestructuración, a la corrección positiva de las relaciones.
Y esto, en algunos casos, seguramente no será un acto de ejecución instantáneo. Seguramente en algunos casos vamos a tener que tener conciliaciones abiertas en las cuales vamos a tener que pensar en esa reconstrucción positiva de las relaciones sociales, más allá de ese vínculo laboral que se finalizó producto de esa conciliación. Y yo creo que ahí posiblemente estemos ya observando a esa respuesta, a esa pregunta de quién es el nuevo juez laboral. Y yo creo que nos vamos acercando porque hay elementos que más allá de lo teórico, es decir, de los que somos, los que nos gusta el derecho laboral, sabemos de antemano hoy que el juez laboral es un juez diferenciado. Ahora en la norma procedimental ya hay elementos muy claros que nos están invitando a que el juez piense de manera distinta. Reconstrucción positiva de las relaciones, me parece que es uno de los primeros temas a discutir porque deberíamos preguntarnos si en esas actas de conciliación debe entonces socializarse estas ideas de la reconstrucción positiva, de qué manera se va a mirar y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que ahí voy ya dándole un cierre y pretendo ya entrar ahora al mundo de las conclusiones. Entonces, la pregunta, vuelvo a ella. ¿Quién es el nuevo juez laboral? Tiene que ser un juez con una preparación diferenciada, sí, porque es un juez que debe reconocer el poder que hay implícitos en los enfoques diferenciados. Yo tengo que decirlo a veces con un poco de, digamos, de pena impropia, ajena por ser miembro de las ramas judiciales durante los casi últimos 20 años, que a veces llego a los salones de derecho porque una de mis otras actividades es dictar clases, digamos, en posgrados, y nosotros llegamos a veces como jueces en esta simbiosis que hay entre la academia y la rama judicial, y llegamos a los despachos, llegamos a los salones de clase y preguntamos, ¿quién sabe qué es el enfoque diferencial de género? Y la gente dice, bueno, yo sé. Bueno, ahora, ¿quién sabe, digamos, qué tipo de estructura normativa es el enfoque diferencial de género? ¿Cuándo aplica, cuándo no aplica? Entonces comienza uno a entender en todo, y no estoy censurando, porque obviamente uno va a los salones de clase es justamente a tratar de construir el conocimiento, pero hay ideas que ya deberían ser parte de nuestra colectividad, casi que, digamos que no debería uno enseñar sobre lo que es tan elemental y es, por ejemplo, insisto, en este enfoque de género, en el enfoque derivado de fuero de invalidez, por decir dos aquí que son muy elementales, o el enfoque étnico, por decir alguna cosa que también es ya sobre todo muy desarrollada, incluso en la Corte Constitucional, cuando nos está hablando de que hay personas que tienen unas características frente al sistema diferenciadas, como por ejemplo los que superan cierta edad, 70 años, etcétera, etcétera. Lo que quiero significar en este punto es que ese juez laboral ha debido cambiar o debe cambiar a partir del 2 de abril del año 2026 y yo invito a que sigamos en una conversación permanente sobre esta pregunta que he tratado de llevar en varias conversaciones, que he tratado de comenzar varias ideas, porque es que quiero comenzar con una respuesta de perogrullo. No puede ser el mismo juez. Permítanme que lo vuelva a decir. No debe ser el mismo juez. El código exige un nuevo juez. Y este nuevo juez ya no es meramente teórico, sino que está aquí, está plasmado en estas ideas de que debe garantizar los enfoques diferenciales, debe garantizar fórmulas de administración de justicia diferenciada y debe aplicar principios de razonabilidad. Ya el artículo 328, que quedó casi allá en la postremería de nuestra nueva ley, habla de la tutela judicial efectiva, que también sabemos que es un desarrollo teórico muy importante desde el derecho convencionado y, por supuesto, en nuestro Estado social de derecho tiene completa pertinencia, porque el acceso a la administración de justicia no debe ser un acto definitorio automático, tiene que ser, en el caso aún cuando fuera por conciliación, un acto de reparación y reconstrucción, y no cualquier reconstrucción, sino una reconstrucción positiva de las relaciones laborales o de las relaciones sociales, porque el contrato laboral es implícito en las relaciones sociales, hace parte de la idea de cómo el ser humano puede alcanzarse a desarrollar en sí mismo a través del contrato. No es que el contrato esclavice al hombre, es que el hombre a través del contrato sea libre, que es una idea pues sociológica del derecho laboral. Yo con esto voy cerrando, entonces, y a título digamos, de conclusión general, creo que esta conferencia podía ser la primera para mirar en temas de audiencias ese comportamiento del juez laboral y sobre todo en la audiencia inicial, sobre todo en esa audiencia de 258,
ese juez laboral debe tener digamos, un rol distinto. Además de que, como bien dicen algunos de mis colegas, debe tener una capa de juez constitucional y debe tener al mismo tiempo la capa de juez ordinario. Ahora este código ya lo invita a que en esa capa incluso de juez ordinario esté investido de poderes que no tienen otras especialidades. Habría que decir incluso que en buena hora la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia con este proyecto de ley, porque es la primera vez que un proyecto de ley que nace de una especialidad de la Corte Suprema de Justicia por iniciativa del presidente en su momento de la Sala Laboral de la Corte, se socializó ampliamente esto. Yo fui testigo de esa socialización, estuvimos en distintas partes del país. En su momento, varios magistrados que presidieron la corporación, yo recuerdo perfectamente el doctor Omar Mejía, posteriormente la doctora Marjorie Zúñiga, y así todos los que fueron llegando hasta que el proyecto se hizo ley, hicieron una socialización estupenda de esto, porque ¿quién es más que los jueces laborales para saber exactamente el estatuto que se requería en un ambiente constitucional para poder darle contenido a ese nuevo juez? Entonces, a título de conclusión, las audiencias que se van a dar dentro de este nuevo código, porque son varias audiencias, son inclusive en una revisión, producto de mi segundo libro que el doctor Juan tuvo la oportunidad acá de socializar en mi perfil. Ahí miramos que tuve la oportunidad de mirar que son aproximadamente 12 audiencias novedosas. Por ejemplo, a título de conclusión, podríamos decir, tenemos audiencia ahora incluso hasta en la Corte Suprema de Justicia. No es que el recurso de casación sea la audiencia, no estoy diciendo eso, sino que incluso cuando la Corte lo considere pertinente, podrá citar audiencia especial a las partes para que ella les haga algunas preguntas sobre inquietudes que tengan con respecto al recurso de casación o del procedimiento. A mí me parece eso muy importante, porque si bien antes se podía hacer por esos poderes de ordenación e instrucción que tuvieran los magistrados, ahora digamos, es una etapa dentro del procedimiento de casación que ahí nos va mostrando esa sensibilidad incluso en la instancia extraordinaria de la Corte Suprema. Bueno, en segunda instancia, que ahora la segunda instancia ustedes sabrán con este código que la vamos a tener tanto los jueces de circuito como las salas de decisión de los tribunales superiores. Por supuesto, vamos a encontrar en la sentencia de segunda instancia también oportunidades para la audiencia siempre que se requiera práctica de prueba. Ahí sí seguimos la regla normal que vamos a tener en materia de práctica de prueba extraordinaria cuando no hay pruebas en primera instancia que se puedan practicar sin la culpa de quien las solicitó. Audiencias, por ejemplo, estas suenan muy interesantes, la recuerdo porque incluso fíjense que ahora para resolver, por ejemplo, digamos los conflictos de competencia, cuando existan estos conflictos negativos de competencia, si ustedes revisan con mucho cuidado, ahora incluso vamos a poder tener audiencias que el tribunal o el superior, en el caso de los jueces de circuito que resuelvan conflictos de competencia de jueces municipales, cuando lo encontremos necesario podríamos incluso ir a la audiencia, a ese tipo de audiencias. Entonces tenemos audiencias incluso en el proceso ejecutivo. Ya lo veíamos cuando el 275 nos hablaba de ese proceso ejecutivo, de esas excepciones que requieren práctica de prueba. Es decir, el mundo de las audiencias, inclusive desde su diseño, también se amplió. Venimos de dos tipos de audiencias en el actual código, de la de trámite, juzgamiento y la obligatoria de conciliación, o la especial del 114. Y pasamos a un mundo de un procedimiento donde vamos a tener, en el mejor de los conteos, el más conservador, por lo menos 12 tipos de audiencias diferentes, pasando inicialmente por la de conciliación, que esa tiene que ser, es la primera audiencia que vamos a ver en el artículo 19, pasamos por el 258, después pasamos por los procesos especiales del 300, el 293 al 297, y ahí vamos viendo que incluso vamos viendo una nueva morfología, tipología de audiencia. Quiero agradecer a la Escuela Judicial por esta oportunidad de comenzar esta socialización de audiencias en el nuevo Estatuto de Procedimiento del Trabajo, en el nuevo Código Procesal del Trabajo, porque creo que se nos incorporará a nuestra Escuela Judicial la necesidad de que desde ya nos vayamos preparando para todo lo que las novedades que se van a tener en este código. Doctor Juan, con esto concluyo mi conferencia. Los animo a seguir estudiando nuestro nuevo Código de Procedimiento del Trabajo y aquí estaré, doctor Juan, para lo que usted considere. Queremos expresar nuestro agradecimiento infinito, doctor, por su participación en esta actividad y por su apoyo continuo para la rama judicial y la escuela en especial. Gracias, doctor Juan.
Agradecemos a los servidores y servidoras judiciales, así como a todas las personas que actúan en el sector justicia por haberse conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias realizadas anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchísimas gracias a todos y un feliz día.